Exposervi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4:30 a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Bienvenidos a un programa más de Son Fills del Poble. Un pastor de Abisimia, actual Etiopía, llamado Kaldi, observó el efecto tonificante de unos pequeños frutos rojos de arbusto en las cabras que lo habían consumido en los montes, efecto comprobado por él mismo al renovarse sus energías. Kaldi llevó unas muestras de hojas y de frutos a un monasterio, donde los monjes, por curiosidad, las pusieron a cocinar. Al probar la bebida la encontraron de tan mal sabor que la arrojaron a la hoguera lo que quedaba en el recipiente. Los granos, a medida que se quemaban, despedían un agradable aroma. Fue así como a uno de los monjes se le ocurrió la idea de preparar la bebida a base de granos tostados. Estos hechos pudieron suceder en el siglo IX y se cree que desde Etiopía el café se propagó a Egipto y Yemen, en donde, aprovechando la prohibición del alcohol por el Islam, se convirtió en un cultivo importante, extendiéndose durante el siglo XVI por el resto del Medio Oriente, Persia, Turquía y África del Norte. A Europa el café llegó por primera vez en el siglo XVII. Algunos sacerdotes católicos lo llamaban una amarga invención de Satanás, pues lo veían como un posible sustituto del vino, el cual, en su opinión, había sido santificado por Cristo. Sin embargo, se dice que el Papa Clemente VIII probó la bebida y al instante quedó cautivado. Para resolver el dilema religioso, bautizó simbólicamente el brebaje, haciéndolo así aceptable para los católicos y extendiéndose por Italia y el resto de Europa. El café cruzó el Atlántico en 1689 con la apertura del primer establecimiento en Boston. La bebida ganó popularidad y obtuvo el rango de bebida nacional, después que los rebeldes lanzaron al mar el té sobretasado por la corona británica durante el motín del té en Boston. El café alcanzó su completa aceptabilidad social en el siglo XVIII. Pronto los grandes cultivos se desplazaron a Ceilán e Indonesia, consolidándose posteriormente en América del Sur. Hoy el mayor productor de café es Brasil, seguido muy de lejos por Vietnam, Indonesia, Colombia y Etiopía. Hay un alicantino que sabe de café, que exporta el nombre de Alicante a través de sus cafés a 28 países del mundo. Nos introducirá en ese mundo del café. Arrancamos. Pues hoy tenemos aquí a Alfonso Jurado. Muchas gracias por venir y bienvenido, Alfonso. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con vosotros y poder hablar de, pues bueno, de lo que realmente nos gusta, que es el café. Del café y un fil del poble como tú. Un fil del poble y un fil de Alicante. Un fil de Alicante. Sí. Que, por cierto, brevemente, ¿empezasteis con la fábrica del café en la avenida Maisonave? Empezamos en la avenida Maisonave, justamente enfrente de donde estaban Galerías Preciados, que hoy es el Corte Inglés. Que hoy es el Corte Inglés, sí. Pues bueno, había un establecimiento ahí donde era un almacén de abarrotes o de coloniales, sí, donde se vendían pues galletas, chocolates, café, bueno, y una serie de artículos, ¿no? Sí. Mi abuelo ya por 1912
detectó que lo que era la venta del café, pues bueno, iba mejor que el resto de los artículos, había menos competencia, y entonces ya empezó a dedicarse exclusivamente al mundo del café. Al mundo del café. Y para esto, en Maisonneuve 18, lo que hizo fue la primera fábrica. Qué bien. Y posteriormente, pues bueno, ha habido 2 fábricas más, con esta de Maisonneuve 3, y bueno, y hemos aprendido. Y luego acabasteis en el polígono de la Bayonga. Y luego acabamos en el que es polígono, en donde estamos en la actualidad. En la actualidad, porque tú eres la tercera generación. Bueno, quiero decir a nuestros telespectadores que falta José Luis, tu hermano, que hoy no podía venir, que sois entre los dos, lógicamente, esa tercera generación, ¿no? Eso es, sí, señor. Bueno, pues en realidad tenemos que estar muy agradecidos a Alicante, a su provincia, porque nosotros nos hemos hecho aquí, es decir, ha sido nuestra cuna. El pueblo de Alicante, la gente de Alicante nos ha apoyado, nos ha ayudado. Hemos trabajado con mucha gente de Alicante desde los inicios y se han jubilado. Estas personas se han jubilado con nosotros. En fin, y tenemos que estar muy agradecidos al pueblo de Alicante. Qué bueno. Al fil del poble. Al fil del poble. Porque vosotros, aquí como en la entradita decía, hablaba de ese pastor, luego llegan los monjes, tal. Cuéntame un poco el proceso ese del café, desde que sale el grano hasta que llega a vuestra fábrica y luego vosotros lo envasáis y lo sacáis a la venta. Hay 2 procesos, digamos, de recogida del grano. En primer lugar está el proceso de los cafés arábicos, que se tienen que coger cuando la cereza está de color rojo y dejar que coloree las que están en verde. Claro, eso es un proceso manual, no se puede hacer de otra forma, y normalmente en los países donde hay cafés arábicos hay alturas, estamos hablando de 1800 metros, 1700, 2000, entonces son montañas, eso está empinado, muy empinado, y vamos, yo he estado en Brasil en algunas fincas y se la juegan, los que están recolectando se la juegan porque está muy empinado, ¿no? Vaya. Y entonces, bueno, y lo que es el café robusta son zonas que no hay altura y se coge todo, verdes, maduras, se coge todo, esto no es porque depende y esa calidad es la diferencia enormemente en precio, en sabor, organolépticamente es completamente diferente un café de origen arábico de altura a un café robusta tipo africano o tipo asiático y demás. Porque lógicamente depende de la altura donde se esté esas plantaciones, ¿verdad? Sí. Y también depende de la recogida en el tiempo, que sea ese... ¿Habías dicho la cereza? Sí. ¿Qué se le llama cereza? Se le llama cereza, sí. Al grano ese rojo, sí, ¿no? a la bolita esa, a la bolita se esa. llama cereza. Sí. Y de hecho, bueno, es más pequeña que una cereza, pero es bastante similar en lo que es color, ¿Vosotros controláis desde el cultivo hasta llegar a vuestra fábrica? Sí, nosotros tenemos 2 acuerdos, uno en Colombia con la finca Macatú y otra en Brasil, que es Ucatán. O sea, en Brasil y Colombia, es de donde procede vuestro café. Sí, la mayoría de estos cafés, sí. Y bueno, y lo tenemos muy bien controlado porque prácticamente nosotros compramos toda la cosecha de estas fincas, ¿no? Es como si tuvierais alquilada ese espacio, ¿no? de terreno. Se fija un precio ya determinado y tal. Se paga, lógicamente, más caro que un tradicional, porque es un café de finca en el cual sabemos que está perfectamente cuidado y controlado esa materia prima, y bueno, y nos abastecemos. O sea que es todo arábigo. Sí. No es nada robusta. No. Robusta no tenemos ningún acuerdo con ninguna plantación, porque la verdad es que no. Y entonces llega aquí el grano, llega a Alicante, llega al polígono de la Bayonga. Sí, después de la cereza se hace un proceso de lo que es lavado, secado y demás, se ensaca y nos llega desde el buque en un contenedor aquí, normalmente al puerto de Valencia o al puerto de Barcelona. La recibimos, se limpia. ¿La limpiáis ya vosotros? No, se hace ya en fábrica. 3 procesos de limpieza y un proceso que es para detectar todos los metales. Entonces el café se queda perfectamente en el silo, ensilado, listo ya para que la máquina de tostar lo reciba, porque nosotros tostamos por origen. La mayoría de las industrias
tuestan todos los cafés mezclados. Mezclan una arábica con un robusta, con un natural, en fin. Y nosotros tostamos por cada uno de los orígenes, porque en el proceso de tueste de cada uno de los orígenes podemos sacar aquellas bondades que tiene cada uno de los orígenes, ¿no? Y entonces pues lo preferimos hacer así. Es más costoso, pero preferimos hacerlo así. Por aclararme yo, que es el grano de café es el mismo el que os llega. Sí. Llega a fábrica, hacéis todas esas limpiezas, hace el proceso pero y claro, se tuesta. Pero vosotros luego de ahí sacáis que si un descafeinado, que si una mezcla, que si un ristretto, que si un expreso, que si un... ¿Eso cómo se hace todo eso? ¿Eso que bueno, a base de mezclas, a base de...? El café descafeinado, nosotros compramos un café descafeinado origen México, y ese café ya nos viene descafeinado. Y el proceso que tienen en México, que yo he estado en la planta, es un proceso de lavado del café por agua y alta presión. Entonces, poco a poco, con ese lavado, poco a poco va soltando la cafeína y prácticamente no tiene cafeína, ¿no? Tiene un 0,09% de cafeína, ¿no? Y lo que es lo que tú comentas de ristretto, tal, eso es ya en el último proceso, cuando está uno en el establecimiento, en el bar, que pide un ristretto, que es un café de tipo aquello famoso italiano, ¿no? Que son tan cortitos, ¿no? Y bien, entonces nosotros, por ejemplo, en el proceso de tueste, tostamos con gas propano, porque es lo más limpio, porque el gasoil tira unos humos y deja un poco de sabor ahí. Entonces tostamos con propano, que tiene mucho más poder calorífico y mucho más limpio, y ya te digo, tostamos por cada uno. El tueste del proceso es por cuba de calor, lo tuesta un ordenador, con lo cual desde la primera tostada hasta la última es idéntica. Es decir, aquello del maestro tostador hoy en día, bueno, en algunas empresas aún existe y tal, pero el ojo humano no tiene la misma visión que pueda tener un ordenador, ¿no? De todas maneras, quiero imaginarme que vosotros en innovación estaréis constantemente invirtiendo para la mejora de ese proceso de fabricación de café y sacarle el mayor rendimiento. Eso es algo... O la perfección, exacto, vamos. Eso es algo constante. Estamos renovando, en el caso de la tostadora, renovamos todo el software y todo el hardware, porque eso hay que ir implementando las nuevas técnicas de los procesos. En el proceso de envasado, pues igualmente. Nosotros, lo que es el café para hostelería, le ponemos una válvula unidireccional, que lo que hace es que permite salir el poco aire que pueda tener un paquete, pero no permite la entrada de aire dentro del paquete, ¿no? O sea, que siempre está... con lo cual siempre está en perfectas condiciones de conservación. En los cafés molidos se hace al vacío, con lo cual se evita la oxidación que pueda hacer el oxígeno dentro del producto. Y luego con las cápsulas igualmente, pues bueno, están herméticamente cerradas y tienen una vida de 18 meses perfectamente de vida útil, ¿no? Porque es consumo preferente, no es que digamos que caducan, sino que es preferentemente se deben de consumir antes de los 18 meses. Que esa es la revolución, lo de las cápsulas. Interesante. Vamos un segundito con nuestros anunciantes y volvemos con Alfonso, que nos siga instruyendo en esto del café. Llevamos décadas conviviendo con la digitalización, haciéndola evolucionar. Está en nuestros móviles, en nuestros portátiles, en nuestras tablets, televisores, prácticamente en todas partes, incluso en nuestros grifos. Y aunque no lo creas, lleva ahí mucho tiempo.
porque llevamos ya 25 años integrando lo mejor del mundo digital en la gestión del agua. Puede que en tu día a día no te resulte evidente, pero hoy cada gota que llega a tu casa lo hace de un modo mucho más responsable, eficiente, sostenible, digital. Nos parece una gran noticia, tanto que este año pensamos celebrarlo a tu lado. Volvemos con Alfonso Jurado y con sus cafés. 28 países exportas. Sí, exportamos en 28 países. Pero 28 países... En algunas cantidades más grandes, en otras más pequeñas. Me imagino. Es que nuestra empresa ya tiene muchos años. Son 110 años en el mundo del café, y quieras que no, asistimos a ferias internacionales y son muchos años asistiendo a muchas ferias. Pero de esos 28 países, no sé, principalmente son de Europa, de América, de Asia, de África. No, principalmente son de Europa. Aunque hemos empezado en Estados Unidos, hemos empezado en Miami y en Nueva York, y está funcionando muy bien, la verdad es que muy bien. Sí. Con cafés molidos y cápsulas principalmente. Que eso es una cosa que os tenemos que agradecer, porque lógicamente allá donde va, pues Café Jurado, ¿de dónde? Pues de España, ¿de dónde? De Alicante, que lleváis siempre nuestro nombre. Hablabas de los 110 años que lleváis como empresa, pocas empresas, ¿verdad? Centenarias pocas, existen en Alicante, ojalá que haya más. En Alicante e incluso en España, del sector nuestro, no hay prácticamente. En el sector vuestro ni hay, o sea que... Con más razón, más orgullosos de vosotros. No, efectivamente. Ahí te has puesto una capsulita de 1912, eso... Sí, aquí he puesto una lata de 1912, haciendo coincidir... Que es cuando arranca, ¿no? Cuando arranca, efectivamente. Haciendo coincidir la fecha, registramos esta marca y la venimos utilizando. Es un café, el mejor café que tenemos. Sí. Es la selección de los mejores cafés que podamos encontrar. Y... Pero ese café, ¿cómo lo vendéis? ¿Cómo lo envasáis? ¿Como café molido? Cuento una anécdota. La semana pasada vino un empresario muy importante de Alicante y me llamó por teléfono y dijo: Alfonso, esta es una cafetería, he probado un café que en 1912, pregunta, oye, ¿esta marca de quién es? Porque me encantó el café, dice. Y digo, pues mira, es mía. Oye, ¿dónde puedo comprar este café? Digo, mira, no lo puedes comprar.
¿Sí? No, tienes que ser un cliente de cafetería y tal, porque esto es Ay, un qué café bueno. muy profesional, Sí. muy exclusivo. Y yo si quieres te regalo o te vendo, con lo que tú quieras. Te vendo unos kilos y tal, pero esto es un café. Y dices que me encantó. Y en el Sí. establecimiento que estuve, digo, oiga, pregunté y demás, ¿no? Quiero decir que esto es un producto que está destinado principalmente A a unos hostelería. clientes Sí. de hostelería muy selectos Sí. que quieren utilizar el mejor café para sus propios clientes, sus consumidores, ¿no? Bueno, tú Y ahora sabes que este café. Tú sabes que yo tengo el restaurante La Marmita Alicantina, Sí. que usamos café Sí, jurado, sí, lógicamente, sí, lo sé. pero ahora ya lo digo aquí a los telespectadores, vamos a utilizar el 1912 para darle mayor Eso caché es. Sí, a sí, nuestros Son cafés. cafés arábicas Sí, de, bueno, una selección de los mejores cafés que se puedan. qué bueno, pues habrá que Que se probarlo. puedan. Claro que sí. Al tanto, el café aporta nutrientes, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, manganesio, potasio, magnesio, es una fuente de antioxidantes, protege corazón e hígado, disminuye contraer diabetes tipo 2, Alzheimer, Parkinson y además se hace en cremas. Y bueno, y porque no digo lo del flan de café, que también me gusta, o sea que el café que vale para todo. Bueno, hace ya unos años no había la tecnología en los laboratorios para determinar y sacar una serie de componentes que lleva el café, que son más de 2000 diferentes componentes. Entonces, poco a poco, los propios laboratorios han ido investigando y han ido desarrollando y dándose cuenta de los beneficios que podía tener el café, ¿no? Anteriormente no había eso y decían, el café no es bueno para la salud, no sé qué tal. Pero ahora ya todo eso, digamos, que ha cambiado gracias a la tecnología de los nuevos laboratorios y que se ha determinado que el café es muy beneficioso, sin abusar, como todo, es muy beneficioso para la salud. Sí, algunos dicen que si se toman un café no duermen, otros que se sobre todo para el tema pero vamos, cardíaco, a mí me sienta de maravilla. Yo soy un cafetero nato. Sobre todo para el tema cardíaco y las neuronas del cerebro, ¿no? Qué bueno. Alzheimer y demás, ¿no? Qué bueno. Es potenciador. Llegasteis a tener una fábrica en Polonia también. Sí, tuvimos una fábrica en el 91, 1991, y la tuvimos durante 10 años. Conocimos todo lo que es el consumo del café de todos aquellos países, de aquella zona, eran del este, aún estaban prácticamente entregados en lo que era la URSS. Y bueno, ya a partir de prácticamente del 92 ya estaban libres ya el comercio, digamos, era libre, no era un comercio de Estado como era el de la URSS, ¿no? Y bueno, estuvimos ahí 10 años y fue una experiencia muy agradable y enriquecedora. España es cafetera, ¿verdad? Pues no. ¿No? No. ¿Qué me dices? España no es cafetera? No. Estamos prácticamente en estos momentos con respecto al resto de Europa. Estamos en cerca de 4 kilos 800 gramos por persona y año y la media en Europa está en 7. ¿Qué me dices? Sí. Me está sorprendiendo totalmente. Sí. O sea, yo pensaba que éramos unos auténticos cafeteros, como me imagino que en Italia, pero yo pienso, bueno, pues Inglaterra, toda esta gente que son más de tés y más de infusiones. Precisamente en Italia están sobre 7,5 kilos persona y año. Sí. Países como Finlandia están en 12 kilos. Suecia están en 10 kilos. Sí. Sí. Alemania también está sobre 8 kilos y medio y tal. Y nosotros estamos rondando los 5. Me sorprende. Sí, O sea, sí, la verdad. ¿Qué es esto? A ver, que te vea yo aquí una pregunta. El Concept Store que tenéis ahí, que es como alguna tienda, algún tipo de... La idea es poder, no es vender prácticamente, sino es presentar los nuevos productos vamos, al consumidor. Ahora tenemos las aulas que estamos formando, son aulas de formación para aquel que quiera, pues bueno, entender de café, conocer el café, ver todos los procesos y cómo se puede hacer el mejor café tanto expreso como en casa. Tenemos un aula de formación, pero principalmente es para las personas que están en hostelería. Aula de formación allí en la misma fábrica. Sí, en la misma fábrica. Yo
tengo el honor de conocerla, Sí. y la verdad es que tenéis una cafetería nada más entrar a la derecha, Sí. de esas en plan antiguo, que está preciosa esa Sí. cafetería. Claro, como consecuencia de eso, ahora ya algunas de las personas de nuestra empresa pues están dando clases en la universidad y en el CDT, que el CDT es una auténtica maravilla. Hombre, el CDT es algo bueno, algo que único también, que y solamente fuerte, sí. existe en la Comunidad Valenciana. Ya lo creo, y se potencia mucho. Porque ahí, claro, ahí tendrá mucho que ver los catadores de café también. Sí, influye mucho. Por ejemplo, este café lo ha desarrollado pues un catador, que ha ido determinando el punto de acidez, si está más amargo o menos amargo, la caída en taza, si la taza es con mucha crema o poca crema, en fin, todo eso lo tiene que analizar alguien que tiene el gusto de conocer perfectamente los tipos de café. Es que hay catadores de todo, o sea, que yo ya hay me de imagino. todo. Pero vosotros no tenéis allí un catador, ¿o sí? Sí, sí, sí. Allí mismo, ¿no? Sí, Ah, sí, sí. sí. Y él va Es una mirando. persona titulada con la SCAE, que es un organismo internacional, Sí. y bueno, y tienen los 3 diplomas correspondientes como catador oficial de café, claro. Yo creo recordar que hicisteis también como una gama o serie de tiendas tipo cafeterías o algo Sí, así. nosotros ¿Eran tenemos las tierras del café? Sí, ¿O las- Tierras del Café. ¿Verdad? Me Nosotros tenemos suena a la mí. marca Tierras del Café y bueno, Pero eso sigue antes de funcionando. la pandemia, no, prácticamente no, porque ya después de la pandemia, pues la hostelería como Sí. y ha pasado lo que ha pasado, pues muchas de ellas han cerrado. No Sí. sé si nos quedan 4 o 5 establecimientos de estos y tal, pero vamos, prácticamente de los 60 y tantos que había, pues prácticamente queda algo residual. ¿Porque la pandemia os afectó mucho? La pandemia, por supuesto, que afectó muchísimo todo el sector, lo que es hostelería, ¿no? Y Sí. nos pudimos defender algo en el sector retail, los supermercados y grandes cadenas, con el incremento de las ventas porque se consumía el café en el Ya. hogar. Y nosotros tenemos ya desde hace muchísimos años Sí. en nuestros cafés en todas las cadenas de alimentación. Y se incrementó mucho la venta de Efectivamente, es que en pandemia... tanto de cafés molidos, todo, granos, claro. tal. Claro, Y claro. toda la hostelería cerrada a cal y canto. Eso fue algo desastroso para muchas personas. Demasiado desastroso. Demasiado. ¿Qué futuro tenemos en el Café El Jurado? ¿Qué Bueno, hay pues, por ahí? El futuro, continuamos con las cápsulas, ahora las tenemos ya, Sí. en principio eran de plástico, ahora son de aluminio, y bueno, nuestra intención y el futuro es expandirnos, ¿no? Hemos abierto delegación en Granada, Sí. bueno, abrimos ya anteriormente, antes de la pandemia, en Baleares, en Palma de Mallorca, estamos en Almería también, hemos abierto, y bueno, y luego potenciando donde ya estamos. Claro. Nosotros cogemos todo el arco mediterráneo, salvo Cataluña. Yo me acuerdo, yo siempre cuento una anécdota y te la voy a contar Sí. a ti, porque precisamente a ti te toca, y es la importancia, en fin, me salto ya de las pandemias y de las historias, de la importancia de tener un equipo de fútbol en primera división. Sí. Y me acuerdo con tu jefe de ventas, te hablo de hace muchos años, Sí. muchos años, un día coincidimos tomando café y digo, ¿cómo ha ido la cosa? Dice, esto de que el Hércules haya bajado de primera división a segunda división, no te pueden ni imaginar lo que me ha afectado en Sí. temas de ventas de café. Fíjate Es lo cierto, que arrastra. es cierto. Y yo, es una de las anécdotas que cuando hablo de fútbol o del Hércules o de tal, siempre la cuento porque fíjate indirectamente lo que afectaba. Muchísimo. Mira, observa, por ejemplo, un dato que te doy, ¿no? Por el aeropuerto de Alicante entran 11 millones de turistas. Sí, Si hay pandemia, no entran 11 millones de turistas. claro. Y, lógicamente, eso ha afectado a los hoteles, a los restaurantes, a las cafeterías, al alquiler de vehículos, a todo en general. Y eso ha sido un parón que, como no se mueva, y de hecho ya se empieza, parece que a mover, Sí. es lo mismo que el fútbol. Un partido de fútbol internacional que se gana en Alicante, Sí, eso claro. hace subir, e incluso ahora vamos a tener una serie
de cruceros. Sí. Y eso pues va a dar mucha vida. Claro, es que un partido de fútbol... Vienen 4.000 personas. Lo que era un partido de fútbol ya no solo el partido de fútbol, el campo de fútbol, sino todos los alrededores, la gente que venía a pasar el fin de semana y lógicamente todo eso en la hostelería pues tenía su repercusión. Exacto, pernocta en hoteles, sale a cenar, sale a desayunar, en fin. Todo eso se nota y tenemos que potenciar. ¿Vais viendo que la hostelería va arrancando? La hostelería realmente no solamente está arrancando, sino que está despegando. Es decir, el consumidor tiene ganas, no de gastar, sino de salir, de olvidarse un poco de toda la tristeza que ha tenido durante estos años últimos, disfrutar un poco. Lo que pasa que no nos amarguen la existencia la vida y que esperamos que todo se resuelva con lo de Ucrania de la mejor manera posible, dado que están de negociaciones. Yo creo que cuando ya tome una parte de Kiev, esto paralice y lleguen. Ojalá que sea así. Cuanto antes, que esto nos afecta a todos. Cuanto antes acabe todo esto. Así debe ser. Alfonso, muchísimas gracias por venir. Encantado. Nos has dado una clase de cafés. Ha sido un placer estar con vosotros y bueno, desearos que al fil del poble, pues al fil de Alicante, que sigamos en la misma trayectoria. Que creo que tenéis un programa de la máxima audiencia, el número uno de la... Ya lo creo. Sí. Es cierto, para acabar, es cierto lo del bicho ese que se toma el fruto, lo tira y es el mejor café del mundo. Es cierto. ¿Y vosotros tenéis algo de eso? No. ¿No tenéis ningún bicho allí en la fábrica? Ni bicho ni café de ese. Pues un fil del poble más, un fil igual que su hermano José Luis, que no ha podido venir. Cafés Jurado, nuestro, más de 100 años, 110 años, 28 países, Alicante por 28 países. Uno de los nuestros, algo nuestro que tenemos siempre que consumir y agradecidos a ellos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. La semana que viene, más. Exposervi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4:30 a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2.